mejor cabeza del mundo, como le nombró Vasconcelos, se debatió como muchos hombres de genio entre dos pasiones, la intelectual y la política, aunque su verdadera intención era dedicarse a la política. Sin embargo, una serie de experiencias que vivió terminaron por desanimarlo y lo llevaron a la filosofía. Pues a diferencia de su maestro Sócrates, no le tocó vivir en el esplendor de la gloriosa Atenas, pues el éxito militar de ésta quedaba atrás. La filosofía para Platón es un camino de superación, es la búsqueda de la perfección humana. Su filosofía política es considerada el medio para hacer a los hombres más virtuosos, de manera que la república es la educación para los hombres. Así la república platónica es ante todo una obra de formación humana. Platón tarda unos 10 años en escribir esta magnífica obra de la literatura universal, de 380 a 370 aproximadamente. El libro 1 es muy interior, de la juventud de Platón, y con bastante influencia socrática, como se puede apreciar. En él busca la idea de la justicia, que es el sentido de la república. De la mitad del libro 1 al libro 4, critica el sentido de la poesía, nos habla de 3 clases sociales y de las 3 partes del alma, así como de la primera educación. Es en los libros 5, 6 y 7 donde la filosofía alcanza su punto más alto, pues se analizan las llamadas paradojas de la república y que hay que superar, las cuales son, número 1, el derecho de las mujeres a la educación y a los cargos públicos, igual que los hombres. Número 2, la comunidad de los hombres, mujeres e hijos y el filósofo rey. Además se explica en qué consiste la segunda educación. En los libros 8 y 9 se estudian las formas de gobierno reales. En el libro 10 se continúa sobre el tema de la poesía y añade un tratamiento de la inmortalidad del alma. El libro 1 es el que mejor representa la crisis espiritual en la que se debatía la sociedad ateniense. Ahí se presentan cínicas interpretaciones sobre lo que es la justicia, que Sócrates va a rebatir, señalando que la justicia es virtud del alma, es decir, la cualidad que hace al hombre ser hombre, en pocas palabras, su esencia. Así Platón propone estudiar a la justicia en el Estado antes que volverla a estudiar en el individuo. Recordemos que el Estado nace cuando los individuos se encuentran en la imposibilidad de bastarse a sí mismos y de procurarse en sus necesidades. Entonces estos se asocian y cada uno se dedica a lo que es apto para desarrollar el trabajo necesario. La ciudad ideal de Platón concibe 3 clases sociales. En primer lugar se encuentran los guardianes, quienes corresponden al gobierno, y es la clase superior, o de oro como Platón dice en su célebre metáfora de los metales. La de los auxiliares que comprende la milicia y son de plata, y los agricultores o artesanos que forman la actividad económicamente productiva, quienes son de bronce y hierro. Platón entra de lleno al tema de la educación. La educación típica se dividía en gramata, o enseñanza de la lectura y la escritura. La gumastiqué es el cultivo del cuerpo, y la musiqué, que la traducción más aproximada no solamente es la enseñanza de la música, sino también de la pintura, escultura, teatro, arquitectura y jardinería. Todo esto conforma la primera educación. Platón enfatiza que aquí se trata de formar los sentimientos y templar el carácter, de manera que debe de apegarse a ciertos valores morales. En esta tercera clase engloba a ricos y a pobres, a patrones y a trabajadores. Además, si bien la primera educación es para todos, en la segunda no ocurrirá lo mismo, pues esta es solo para los guardianes, la clase superior y en donde se formarán a los superiores. Aquí se desarrolla la inteligencia en las ciencias, se aprende de geometría, astronomía, armonía, etc. Además, esta segunda educación busca preparar al guardián para que conozca ciertos conceptos universales y llegue a las ideas. No busca conocimientos prácticos, sino lo inteligible, lo puro. Los guardianes no tendrán derecho a ninguna propiedad fuera de los objetos de la primera necesidad. Su función es el servicio a la comunidad y no el enriquecimiento personal. Tampoco tendrán dinero los guardianes, asimismo recibirán la segunda educación. Serán educados en el perfeccionamiento humano y deberán velar por que los demás ciudadanos sean virtuosos, en tanto que los auxiliares sean valerosos y todos temperantes. Es importante mencionar que en la República de Platón la justicia consiste en que cada clase haga lo suyo y solo lo suyo, los guardianes gobernando, los auxiliares dispuestos a pelear y la tercera clase a producir de manera que la ciudad perfecta debe ser valerosa, temperante y justa. Otro punto importantísimo que le toca a Platón es el del alma, pues para él ésta se divide en 3 partes, en la concupiscencia, que es el elemento irracional, que busca la satisfacción de los apetitos mundanos y de los placeres como el alimento, la bebida y el sexo. La cólera o coraje, que tiene que ver con el honor y la superación. La tercera parte del alma es la razón, la cual es considerada la más importante, pues esta última debe de sobreponerse y gobernar ante la concupiscencia y la cólera.
Es desde entonces que se considera que el hombre tiene dos grandes elementos, uno racional y otro irracional, lo que explicaría la conducta compleja del mismo. Es en el libro 5 cuando Platón, por boca de Sócrates, nos ahondará en el tema de las paradojas de la República, las cuales serían las tres grandes olas a superar, y las cuales son: 1. El derecho de las mujeres, al igual que los hombres, de la educación y a los cargos públicos. Planteamientos increíbles y revolucionarios en pleno siglo V a.C. Número 2. La comunidad de hombres, mujeres e hijos. Es decir, que las mujeres, hombres e hijos sean iguales sin que el padre conozca a su hijo ni el hijo al padre. Se hará todo lo posible porque la madre no reconozca a su hijo. Y respecto a los hijos nacidos en familias de caridad, estos serán retirados de sus padres para ser criados y educados en instituciones especiales, porque vivirán aparte. En cuanto a los hijos con malformaciones, serían escondidos. La tercera y gran ola es la que habla sobre el filósofo rey. Se trata básicamente de que el filósofo posea las cualidades de un guardián y que de manera inversa este guardián posea el sentido crítico y reflexivo de un gran filósofo para gobernar. Este hombre reúne las 4 virtudes cardinales, pues es sabio, valiente, temperante y justo, y el que con hechos y palabras está en el más perfecto equilibrio y correspondencia con la virtud. Es en el libro 7 de Platón donde se nos habla sobre la famosa alegoría de la caverna, es decir, el proceso educativo que explica el ascenso de las tinieblas hacia la luz. Se trata pues de una caverna en donde en el fondo de la misma se encuentra un grupo de hombres encadenados de piernas y cuello, y que están ahí desde su niñez. Detrás de ellos, la luz del fuego ilumina a cierta distancia. Entre el fuego y los cautivos existe un muro construido de tabique, y encima de este desfilan algunos utensilios que tienen forma de animales o de hombres, evidentemente manipulados por otro grupo de hombres. Los hombres cautivos, dice Platón, se parecen a nosotros, pues al ver la sombra de esos objetos sobre la pared, pensarán que lo que ven es lo real, pero si a uno de los hombres amarrados lo liberan y lo dejan salir a la superficie, conocerá el mundo como es. Es por eso que el hombre a través de la filosofía deja de lado las apariencias y busca la esencia o el deber ser de las cosas. Es una forma simbólica de explicar los 4 tipos de conocimiento, los cuales son conjetura, creencia, intelección discursiva e intelección intuitiva. Para Platón existen 4 formas de conocimiento. La más elevada es la intelección intuitiva, y luego le siguen en orden descendente inteligencia discursiva, la creencia y la conjetura, como se puede apreciar en el siguiente cuadro. Otro tema central de la República es el de las formas de gobierno, donde existen buenas y malas según hagan al individuo más virtuoso. Para Platón existe una forma de gobierno buena y justa, y es la aristocracia, es decir, el gobierno de los mejores. Existen además otras 4 formas de gobierno que son consideradas por Platón enfermedades del Estado, como la timocracia, la oligarquía, que en realidad es plutocracia o gobierno de pocos ricos. La democracia, que debería de llamarse demagogia según Platón, pues no se refiere a la auténtica democracia sino a su deterioro. Y finalmente la tiranía, considerado el peor gobierno, pues atenta contra la libertad y la justicia. Es natural que Platón se inclinara por la aristocracia al gobierno de los mejores y los más virtuosos. También sería natural pensar que le desagradó la democracia por la experiencia que con ella tuvo. Según él, las constituciones nacen de las costumbres y del carácter del pueblo. Finalmente cabe mencionar que aunque el estado ideal de Platón nunca se realizó, a él no le importaba tanto que se hiciera realidad, sino que la ciudad interior o el alma se hiciera buena y mejor, pues según él, cuando el alma entera se deja conducir por la razón y cada parte cumple su función, hay justicia y bien.